Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles esta mañana, hoy martes 25 de noviembre del 2025, en una nueva sesión de coyuntura que organiza Desco todos los martes. Hoy no podía ser menos. Nos reunimos en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que nos interpela y nos recuerda que la lucha no puede darse por sentada. Hemos tenido avances en este último tiempo, logros importantes seguramente en todos estos años en temas de legislación, institucionalidad o una mayor visibilización social, pero consideramos que también hay retrocesos preocupantes en los últimos tiempos, discursos que buscan deslegitimar derechos ya conquistados y violencias que se expresan de forma cada vez más crueles y que se normalizan además. Hemos titulado la sesión de hoy Violencia hacia la mujer, avances o retrocesos, justamente porque queremos conversar sobre eso, ¿no? Una invitación a mirar la complejidad, pero a no evadir los puntos pendientes que tenemos, ¿no? En dónde estamos fallando, no solo el Estado, sino también nosotras, nosotros como sociedad, ¿no? Conocer un poquito las resistencias, pero también los esfuerzos que hay comunitarios, de organizaciones en todo el país y, por qué no decirlo, a nivel mundial. Entonces, con el diálogo de hoy quisiéramos aportar a comprender un poquito el momento que estamos atravesando hoy y que nos sirva también para renovar nuestra convicción colectiva, ¿no? De una vida libre de violencia, que no debe ser un ideal distante, sino un derecho y un compromiso para quienes estamos acá por lo menos. Nos acompaña esta mañana para motivar la reflexión Violeta Barrientos. Gracias, Viole, por aceptar el reto una vez más. Violeta es doctora en literatura y estudios latinoamericanos por la Universidad de París 8, máster en sociología política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es escritora, es feminista, docente universitaria y consultora en temas de derechos humanos, sexualidad, género, teorías, prácticas y representaciones. Actualmente es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC y de la Maestría de Género y Desarrollo de San Marcos. Ella es una colaboradora cercana de Desco, integra el comité editorial de la revista Quehacer y es docente del Certificado sobre Desarrollo y Género que implementamos con el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo. Nuevamente, muchas gracias, Viole, por acompañarnos y motivar la reflexión. Te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Molvina. Bueno, buenos días a todos, todas. Me imagino que, no, sí, siento, ¿no? Que este 25N es bastante particular, sobre todo en la misma semana prácticamente que se ha dado la nueva ley de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, ¿no? Porque ahora está prohibido decir la palabra género. Y en medio de un contexto nuevo al que me quiero referir, porque a veces cuando se habla de violencia contra la mujer se piensa, ah, ya es un tema social, no es un tema político, ¿no? Vamos a seguir viendo cifras o los servicios que da el Estado y nos vamos a limitar a eso. Y yo quería darle más bien un giro político al asunto, eh, contextualizando un poco el momento
no solamente nacional, sino internacional. Y bueno, quiero arrancar diciendo un poco que, bueno, gracias a Maruja Barri que me alcanzó el informe último que acaba de dar justamente el INEI sobre feminicidio, estoy viendo una tabla en la que la tasa de feminicidio entre 2015 y 2024 pasó más o menos del 0,6 al 0,9. En 2015 era del 0,6, en 2016 0,7, 2017 0,8, 2018 era 0,9, que es nuestra tasa actual, ¿no? Entonces, diríamos que, no sé, según los estadísticos, no hubo sino 0,3 de variación en cuanto a la tasa, esto hablando de una tasa aplicada sobre cada 100.000 mujeres. Más o menos que las cifras de feminicidios se han mantenido por allí y probablemente que las cifras ahora de violencia delincuencial más bien se hayan incrementado mucho más de manera geométrica, ¿no? Yo creo que ambas cosas tienen sentido en la medida que veamos un poco el contexto actual en el que nos encontramos, ¿no? Y hacia dónde iremos a futuro, probablemente sea un incremento de esta violencia a nivel de extorsiones, delincuencial, etcétera, que incluso supere ampliamente a la tasa de feminicidios que se da en el país, ¿no? Lo cual no quiere decir que el feminicidio sea una problemática en sí misma y que merezca una atención en particular. Pero como repito, hay un contexto que une ambos fenómenos, ¿no? Bueno, me empezaré refiriendo al contexto, que tanto a nivel internacional como a nivel nacional, más bien se va avanzando en contra de una autonomía que nos costó mucho lograr, una autonomía no solamente a nivel de mujeres, sino también de infancia, em, de lucha contra el racismo, etcétera, una autonomía que yo le pondría un poco el inicio cuando termina la Segunda Guerra Mundial y a partir del año 48 en adelante se monta todo este sistema internacional de derechos humanos bajo la protección de opciones políticas liberales y socialdemócratas y que de alguna manera empieza a adaptar al Estado en cuanto al respeto de la autonomía de las personas, ¿no? Este sistema, este orden que durante las últimas décadas fue, digamos, ganando terreno y también generando una cultura de derechos de la cual se apropió mucha gente, ¿no? Hombres, mujeres, afrodescendientes, todos aquellos grupos que eran antes discriminados, asesinados, empiezan incluso de manera propia a generar movimientos sociales, movimientos contraculturales incluso, y apoyarse, ¿no? En este sistema internacional de derechos humanos con sus aparatos desde Naciones Unidas con la finalidad, como digo, de conseguir una autonomía del individuo, ¿no? Allí donde antes prevalecía la voluntad del patrón o la del pater familias, donde, digamos, un ámbito privado quería apropiarse de determinados sujetos, empieza toda esta cultura de autonomía individual y basta el hecho de haber nacido para poderte apoyar en esa autonomía y también desde ahí erigir una igualdad entre los sujetos, ¿no? Gracias al respaldo estatal. Bueno, parece que esto es un ciclo que se está cerrando, lamentablemente, a nivel mundial, y actualmente lo que se ve más bien es la caída, ¿no? De este orden de derecho, tanto internacional como también nacional, ¿no? Y ocurre desde mi punto de vista, esto también lo han dicho otros autores, que la autonomía pues no solamente es declarativa y cuestión de derechos, sino que también necesita bases materiales, ¿no? Entonces, no se podía al mismo tiempo declarar la libertad sin límite del capital y por otro lado los derechos de las personas
y al mismo tiempo empequeñecer al Estado, ¿no? Entonces creabas incluso hasta un problema de seguridad nacional, porque entonces, pues, a la actualidad hay personas que tienen mucho más dinero que cualquier Estado nacional, ¿no? O que pueden acumular un poder a nivel de data, de inteligencia superior a cualquier Estado, ¿no? Entonces, se ha generado todo un desequilibrio por el cual, lamentablemente, la parte formal, o sea, la parte de derecho, acuérdense que el derecho es una convención social, empieza a caer y lo que prevalece hoy son la fuerza de los hechos, la fuerza pues del billete, el gobierno de los millonarios, el gobierno de quien tenga las armas, entre ellos también obviamente la delincuencia altamente organizada, y más bien lo que empieza a retroceder es todo el derecho nacional e internacional. Yo llamaría todo esto una suerte de crisis de lenguaje, ¿no? Entra en problemas el lenguaje políticamente correcto, el Estado regulador, y hoy pues toda esta cuestión de convenciones y de lo formal se viraliza incluso a través de las redes sociales, ¿no? Es paradójico que en los años 90, cuando proclamábamos la llegada de la era de la información de McLuhan y demás, y celebrábamos que las redes probablemente iban a democratizar la información. Ahora pues las redes no son sino un reproductor o operan como un espejo que rebota toda esta crisis de lo formal, ¿no? A manos de la cuestión, como digo, de lo fáctico, porque ese es el resultado de la desregulación, como decía, del capital versus los derechos de las personas, ¿no? Y todo esto, obviamente, si hablo de fuerza, eh, quienes han tenido siempre más dinero, quienes han estado en uso de las armas son los hombres y no las mujeres, ¿no? Entonces, ahora tenemos, es curioso, ¿no? Deberíamos hacer un especial así de semiótica del poder, porque esta era se caracteriza un poco por la masculinización del poder, ¿no? Y tenemos entonces a hombres que están exhibiéndose de manera solitaria, con algunos símbolos, por decir el pelo despeinado, ¿no? De Trump o de este señor que fue primer ministro británico Johnson, el mismo Milley, lanzando mensajes así a través de la peluquita, la peluquita despeinada, mensajes de virilidad, ¿no? Otra cuestión también es resaltarse con su propio yo rodeado de animales, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el líder de la extrema derecha holandesa que se rodea de gatos, o en el mismo Milei que se rodea de perros, o cualquier otro que quiera aparecer ahí con sus caimanes, sus leopardos, como una suerte así de rey de la selva, ¿no? Son signos que se venden ahora en la era digital de la imagen, ¿no? O los jóvenes que se arremangan la camisa, ¿no? Para decir, bueno, ahora me voy a trompear contra el mal, ¿no? A lo Bukele o a lo Gerí. Entonces, es claramente, como digo, ¿no? Cómo se vende, digamos, cómo se venden los símbolos del nuevo poder, ¿no? Recuperando así mucho terreno lo masculino, porque lo femenino más bien dependía, ¿no? De todo este ámbito formal de normas, de nuevos derechos que se quisieron dar a partir de la vigencia de los derechos humanos, ¿no? Em, Repito, la masculinización ahora hace alarde también de la sexualidad, de las conquistas que se han hecho al estilo, por ejemplo, Trump, o más bien de cómo controlo mi sexualidad, en el sentido de López Aliaga, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una gran acentuación, ¿no? Sobre estas figuras individuales de poder masculino, lo cual ya nos está vendiendo un mensaje, ¿no? Las mujeres más bien limpien la esfera pública, ¿no? No tienen que hacer acá, ¿no? Acá solamente entra el poder, como repito, de las armas o del billete.
Bueno, ¿qué ha pasado? Esto lo digo como contexto mundial, ¿no? ¿Qué ha pasado a nivel nacional? A nivel nacional ha habido un cierre del ciclo de gobiernos neoliberales progresistas y con el progresismo pues se ha ido esta defensa formal de derechos. También ha habido, bueno, una misma política económica, lo cual no ha diferenciado pues al fujimorismo del post-fujimorismo y ha posibilitado que el fujimorismo recobre pues en 10 años sus posiciones e incluso las supere, ¿no? Y se haya finalmente fusionado todo gracias a la economía y ya por el impacto global, así como las propias limitaciones locales, hayamos aterrizado finalmente en un neoliberalismo autoritario, que es donde estamos y creo que todavía vamos a permanecer un tiempo, ¿no? Lo que está dando como resultado la vigencia de este neoliberalismo autoritario es que hemos empezado a ver cómo se han desmantelado entonces las normas, las políticas que se habían construido durante el progresismo, ¿no? Es una pérdida, pareciera un castillo de naipes que se cae así de una semana a otra, ¿no? Todo lo que vemos, incluso con el 0% de aprobación popular. Entonces, ¿cómo podemos interpretar todo esto eh, a qué nos podría proyectar a futuro, ¿no? Por un lado, y lo diré más tarde también, siento que a pesar de la debacle formal, la gente se ha apropiado de muchas cosas, ¿no? O sea, hay una cultura que todavía no se puede borrar de la noche a la mañana y que me imagino que seguirá practicándose a espaldas del Estado autoritario que venga, ¿no? Entonces, eso va a permanecer ahí. El Estado autoritario tratará de controlar, me imagino, por un lado y por otro, estas reacciones populares, no solamente de salir a la calle, sino de comportarse de determinada manera. Y lo que va probablemente a ocurrir es que o bien reprime o la gente simplemente desobedece y entonces vamos a estar viviendo en un doble rasero de que, bueno, yo tengo mi conducta clandestina a espaldas de lo que es el Estado y entonces ya no habrá este Estado tratando de entender a la sociedad partiendo de los hallazgos de las ciencias sociales y produciendo normas como lo había en la época progresista, sino que habrá pues un Estado que cierra los ojos ante la realidad y una desregulación, obviamente, de la sociedad, ¿no? Lo cual nos lleva pues a décadas atrás, ¿no? A los años pues previos, me imagino, a las guerras mundiales y al sistema de los derechos humanos. Yo considero que este autoritarismo ha tenido varios factores que han ido este, asentándolo a nivel nacional, ¿no? De un lado ya subrayé el tema económico que prevaleció, ¿no? Y que este sistema económico que fortalecía a lo fáctico por encima del derecho. eh, Horadó pues al Estado. A esto le quiero añadir también cuestiones que a veces dejamos pasar muy rápidamente, como el tema, por ejemplo, de la penetración paulatina de las iglesias cristianas. No sé si la ley 29635 de diciembre de 2020, de 2010, perdón, la ley esta de libertad religiosa, fue materia de mucho estudio entre quienes somos defensores de derechos humanos o nos interesa la política, porque muchas veces no sé por qué se piensa que lo religioso, lo eclesial, no es parte de la política, sino hasta que ocupa un escaño y que ya cuando ocupe el escaño es demasiado tarde, ¿no? Y no somos más sensibles a cómo también, no solamente el Estado, sino también la religión, también los medios de comunicación, configuran a un sujeto, ¿no? Y si nos interesa la política, tendríamos que estar alertas a todas aquellas fuerzas que
quieren y se disputan la configuración de este sujeto social. Entonces, ¿qué ocurrió a partir de esta ley dada por Alan García? Simplemente fue fortaleciéndose a estos grupos cristianos en alianza obviamente con el extranjero. Era un tema sobre el que alguna gente estaba advertida de ello. Yo me acuerdo haber formado un grupo que se llamaba Libertades Laicas en 2005, porque ya se había visto cómo desde la época de Jimmy Carter en Estados Unidos, este, había una avanzada hacia Latinoamérica de la cuestión religiosa conservadora, ¿no? Entonces, hubo digamos, un dejar pasar, ¿no? El fenómeno religioso, asociaciones que, por ejemplo, se pueden registrar y así exonerarse de impuestos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, una asociación de personas con discapacidad tiene que pagar impuestos, una asociación religiosa, que yo le diría empresa de bienes y servicios espirituales, no. Entonces, bueno, a través de estas asociaciones, poco a poco hemos hecho un daño también a la diversidad cultural del país, porque inmediatamente lo que se hace con esta penetración en regiones mucho más lejanas del Estado es demonizar todas aquellas manifestaciones de culturas ancestrales. eh, Se termina así, entonces creando cuestiones como las que hemos visto durante el momento de ascensión al poder de Pedro Castillo y luego con los partidos que han quedado, ¿no? O sea, al final llegas a un absurdo en que partidos supuestamente venidos del Ande terminan apoyando normas conservadoras igualitas a las de los supremacistas blancos que apoyan a Trump, ¿no? Entonces te preguntas, no sé, pues los señores de la bancada magisterial, del bloque magisterial o de otro bloque que sea escindido de Perú Libre y el mismo Perú Libre, les venden el cuento de ir contra el género y lo LGTB y al final terminan apoyando un neocolonialismo, ¿no? Que va incluso contra las mismas culturas ancestrales que ellos dicen defender. Entonces, este es un absurdo total. Eh, Se ha aprovechado también del crecimiento de la agenda de género en los años 90, sobre todo a nivel de derechos sexuales y reproductivos, para sembrar miedo, ¿no? O sea, esta cuestión que los ingleses llaman pánicos morales, se ha tratado de levantar fantasmas, ¿no? Desde la sexualidad para poder así contrarrestar a cualquiera que se oponga a un mensaje cristiano, por ejemplo, ¿no? ¿A qué se ha debido esto? Fíjense, la sexualidad es un tema que recién entra a ser estudiado desde las ciencias sociales en los últimos 20 años, más o menos. Pero antes la visibilización de la sexualidad se da de una manera brutal, que es con la pandemia del VIH-Sida, ¿no? No es el producto de una suerte de llegada mundial del movimiento LGTB. Se impone de porrazo a la gente y es defendida obviamente por los sectores organizados del feminismo, los derechos sexuales y reproductivos se ponen, digamos, en defensa, pero generando mucho temor, ¿no? Porque la sexualidad es una cuestión que no tiene una raíz biológica, sino más bien cultural. Entonces, la sexualidad no es un tema asimilado ampliamente por toda la ciudadanía. A veces quienes más asimilan la cuestión de ver a la sexualidad como un tema de derechos son las personas que viven más en la urbe, ni siquiera políticamente, ¿no? O sea, este es otro descuido político también. Nunca se ha pensado que la sexualidad, por ejemplo, sea parte de la esfera de un individuo así como lo es su cuerpo. Como siempre hemos estado pensando desde la teoría política en entidades sin cuerpo, porque los derechos eran del hombre, varón, entonces nunca se ha pensado en que había pues un hombre y una mujer que eran dos experiencias vitales distintas y que iban a tener entonces cada cual sus derechos, ¿no? Ni tampoco esto en relación a la sexualidad. O sea, nunca se pensó en una ciudadanía con cuerpo.
¿no? Y de ahí que sea muy difícil que se asimilen estos temas de la sexualidad y la reproducción como un ámbito a protegerse por la ciudadanía. Creo que esa es una deuda que todavía está en proceso desde los años 90 avanzando. Nos ha ganado este retroceso político global, pero son temas que quedaría pendiente todavía insistir, ¿no? Y hay que comprenderlo. O sea, no es un tema accesorio, un tema que vaya fuera, que sea, digamos, eh, que vaya fuera del individuo, es lo que quiero decir, ¿no? Porque el individuo es tanto espíritu como cuerpo, es mente y cuerpo, ¿no? Entonces, el estuche, ¿no? Si queremos hablar más desde lo material, tiene que ser también incluido dentro de los derechos y dentro de una noción de ciudadanía. Sin embargo, políticamente no se ha construido ese discurso, menos aún por los partidos políticos, ¿no? Bueno, al ser la sexualidad entonces un campo aún no definido, los conservadores usan mucho de la sexualidad ahora para estigmatizar y polarizar, ¿no? O sea, se ha inventado esta cuestión de que, por ejemplo, hay entidades monstruosas como los transexuales que van a entrar al baño para violar, ¿no? Seguramente que ustedes han oído hablar mucho del tema de la cuestión trans que tiene que ver con el género y a alguna gente no se le cocina esta cuestión de que tiene que ver en la transexualidad con el género y demás, ¿no? Para explicarlo rápidamente, hacia los años 90 floreció en Estados Unidos la teoría queer, que era la teoría que patrocinaba Judith Butler sobre todo, por la cual se decía simplemente un desarrollo lógico de lo que iba a ser el género. Si el género era cultural, entonces probablemente ella decía, bueno, no todas las mujeres tienen la misma forma de ser mujer, ¿no? Hay mujeres que se acercan más quizás a otro género, hay otras que son más bien hiperfemeninas dentro de lo que se puede pensar la hegemonía femenina de toda la vida. Y bueno, cada cual también tiene una sexualidad distinta y entonces por ahí lo que se dijo, bueno, es que el género, así como es cultural, puede cambiar o puede ocurrir lo que con las clases sociales dijo el marxismo, ¿no? O sea, se eliminan los géneros, se eliminan las diferencias de roles de mujer y roles de hombre, ¿no? Todo eso se llevó a una confusión total en que se decía, bueno, lo que se quiere es homosexualizar a la población o lo que se quiere es favorecer estos cambios de sexo, ¿no? Entonces, la discusión teórica que se hizo en la Academia Norteamericana finalmente ocasionó todo un globo, ¿no? Un fantasma de pánico moral desde los políticos conservadores que lo que resolvieron fue simplemente condenar a la población transexual, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué tendrá que ver la persona transexual que vive pues en un edificio de Cayoma del centro de Lima con toda su pobreza encima, que ni siquiera oyó en su vida hablar de Judith Butler con toda su satanización, ¿no? Entonces, por ahí es que ha venido el tema del fantasma de lo transexual como alimento para estigmatizar y polarizar, porque una gran herramienta, y lo voy a decir luego, es la polarización, ¿no? O sea, el poder polarizar le facilita mucho la vida a los conservadores a fin de demoler todo lo que se pueda encontrar delante de ellos, porque de esa manera satanizas, creas monstruos y derrumbas entonces derechos, ¿no? Bueno, entre los objetivos entonces en torno a la sexualidad también, por eso me he detenido un poquito más acá, está el de la ESI, que acaba de ser pues eliminada, la ESI, la educación sexual integral, de la esfera, digamos, estatal mediante esta nueva ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que acaba de aprobar el Congreso, ¿no? Que era una de las cuestiones que los conservadores se querían llevar por delante y que ya había hecho algunos avances, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa más ha contribuido a este derrumbe, digamos, de los derechos que estamos sufriendo
hasta ahora, en estos momentos, ¿no? La cuestión de comprender, por ejemplo, los derechos reproductivos, ¿no? Entonces, a nivel de derechos reproductivos, el énfasis siempre se lo pone en la mujer, ¿no? En lugar de poner el énfasis en quien realmente tiene el poder reproductivo y por eso se llama el sexo fuerte, ¿no? O sea, la capacidad reproductora de los varones es mucho mayor a la de las mujeres, ¿no? Que solamente pueden tener un hijo pues al año, ¿no? Entonces, esta, este peso creo que también se ha incrementado cuando solamente hacemos campañas en favor a la interrupción del embarazo y se sigue responsabilizando a las mujeres como que ellas al tomar la píldora, por ejemplo, que es el método anticonceptivo más conocido, tuvieran la sola responsabilidad de controlar la reproducción, ¿no? Y esta invisibilización masculina sobre el tema de la reproducción la comete el propio Estado, ¿no? O sea, yo he estado buscando, por ejemplo, en el INEI cifras sobre la paternidad adolescente, no encontraba nada, mientras que sobre la maternidad infantil, digamos, de mujeres, dice el INEI, ¿no? De mujeres menores a 10 años, se felicitan, por ejemplo, de que hayan podido tener con éxito hijos y haber dado a luz infantes que probablemente, pues obviamente ha sido producto de una violación, ¿no? Entonces, desde el propio Estado nunca se hace una visibilización sobre el tema de la paternidad masculina y a eso súmenle que en los talleres que uno puede hacer sobre educación sexual en los colegios con niños, los varones nunca se tienen una idea, los varones adolescentes, de que aparte de poderse contagiar de alguna enfermedad de transmisión sexual, puede embarazar a una chica, o sea, no tienen nociones sobre las consecuencias de sus prácticas sexuales, ¿no? Entonces, hay una falta de conciencia total, ¿no? Auméntenle a eso también la falta de sanciones desde el derecho civil, ¿no? Porque considerando la interrupción del embarazo como la última ratio, tendríamos que decirnos, bueno, ¿y qué medidas, digamos, civiles hay, aparte de la cuestión de derecho a alimentos, que generalmente se da solamente a cónyuges o a los hijos, pero no se ha pensado en, por ejemplo, qué pasa con la vida de una chica cuando queda interrumpida por un embarazo, ¿no? Y esa carga, digamos, económica que puede generar su embarazo. No se subroga tampoco el Estado si es que hay un embarazo, digamos, que no quiere ser asumido por el padre, ¿no? O sea, el Estado se la lleva limpia, ¿no? O sea, no es tocado en ningún momento y el lío es un asunto entre privados, entre quien embarazó y la embarazada. Y finalmente el que embarazó no desaparece de escena y es ella la que carga con todo el problema, ¿no? Y en eso se sigue insistiendo incluso desde partidos conservadores en seguir culpando a las mujeres y perseguirlas e impedir a toda costa que ellas como último recurso apelen a la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces yo me pregunto si realmente a estos partidos conservadores les interesa la familia, eh, qué diablos están haciendo, ¿no? Sobre esta problemática. Solamente se dedican a perseguir a mujeres. Y fíjense que hace poquito, hace 7 días nomás, se ha presentado un nuevo proyecto de ley de parte de la bancada de Renovación Popular que lo que hace es declarar el junio mes de la vida y de la familia, ¿no? Y lo hace imitando una iniciativa también por el mes de junio que han tenido Ted Cruz y otros eh, representantes conservadores norteamericanos, porque junio pues es el mes del orgullo gay y de alguna manera lo que quieren es nuevamente polarizar, contrastar, borrar
eh, con el estandarte de la vida y de la familia las celebraciones del mes de junio, pero si realmente se ocuparan de la familia, estarían más bien eh, investigando y diciendo dónde está el real problema, pues, de la reproducción, ¿no? Entonces, polarización, punitivismo no son soluciones, en particular al tema de la violencia contra las mujeres. Creo que también no hemos focalizado adecuadamente el tema de la violencia contra la mujer, porque para que haya, digamos, violentadas y para que haya agresores, tenemos que ver también cómo se gestan esas masculinidades violentas, ¿no? No toleramos, y eso es bueno, la violencia contra la mujer, pero sí seguimos tolerando la violencia eh, que es una forma de hacerse hombres, ¿no? Entonces, esa violencia intragénero no tendría que ser tolerada tampoco para poder erradicar totalmente el problema. Y no se hace, ¿no? O sea, en el momento en que los hombres pasan a ser hombres, dejan de ser niños, adolescentes, pegados a su madre e ingresan al mundo masculino. Eso ya se ha visto en antropología incluso. Ahí deben dejar de lado todo lo femenino, hacerse más violentos, agresivos, y eso no tendría por qué ocurrir así, ¿no? Sin embargo, ¿qué estamos haciendo al respecto? No podemos esperar que todo lo de que la solución sea simplemente punitivista y que los hombres adultos que golpean a las mujeres sean llevados a la cárcel ya una vez adultos, cuando con anterioridad probablemente han sufrido también violencia de parte de otros hombres, ¿no? Y ahora la van a sufrir de parte de las mafias que tienen poder económico, que reclutan a jóvenes también para llevarlos a la cuestión de la delincuencia, de la droga, etcétera, ¿no? Otro tema que creo que también no se ha sopesado en la balanza ha sido el tema de los cuidados, ¿no? Ahí es muy importante ver de qué manera se enfoca, porque no tendría que hacerse de una manera asistencialista, sino pensando cómo las familias son parte de este modelo económico que sigue vigente, ¿no? Porque las familias son prácticamente las que deben flexibilizarse bajo la presión económica. Eh, y de esto no se habla mucho, ¿no? Entonces, si yo tengo un hijo, yo tengo que buscarme una actividad que sea flexible, probablemente un autoempleo para poder criar a mi hijo. No es que el trabajo se vaya a flexibilizar para mí, ¿no? Sino que yo siempre voy a ceder. He tenido talleres a veces en que han habido mujeres que me han dicho que tienen a su cuidado y cuando hablo de cuidado no solamente el que la persona esté físicamente cuidando a otra, sino también el tema económico y toman a cargo hasta más de 10 personas. Entonces, ¿cómo la familia puede seguir siendo ese colchón sin límite de todos los pesos, digamos, económicos, sociales, de los que no se hace cargo ni el Estado ni privados, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera ahí una política de cuidado que triangule de una mejor manera ese reparto del peso? Y lo único que hace, digamos, la doctrina conservadora que complementa el neoliberalismo, este neoliberalismo autoritario del que hablé al inicio, es decirles a las familias sigan aguantando más, ¿no? E incluso, bueno, para la gloria de Dios y oleadas y sacramentadas. Entonces, el tema de los cuidados ahí también es claro. Bueno, un poco ya cerrando, ¿qué más hacer? Decía yo, ¿no? Hay que aprovechar que la población ha interiorizado muchos de los derechos durante estas décadas, los reclama, no se tolera tampoco la violencia contra la mujer, al menos tampoco deberíamos tolerar la violencia intragénero de los hombres, ¿no? Hay que tener cuidado con el control de esa violencia masculina, evitar la estrategia de la polarización, ¿no? Yo estoy por la vida y tú estás por el aborto, los niños son inocentes y tú propagas el libertinaje, un poco no caer en esa cuestión del toma y daca, del ping-pong de la polarización, que además después se extiende incluso también al discurso de odio, ¿no? Entonces
hay que desmontar todo eso porque lo que ellos quieren es polarizar y llevar, digamos, a la creación de sus chivos expiatorios que vamos a hacer nosotros, el enfoque diferente en cuanto al tema de los cuidados, porque ahí sí incide de alguna manera mucho más en la cuestión económica. Actualmente, incluso en esta nueva ley que les estoy contando que se ha presentado en este proyecto sobre el junio como el mes de la vida y la familia, se dice, ¿por qué hay tan baja natalidad ahora? Se debería incentivar más en cuanto a los valores de querer tener familia. Pero si las familias no tienen dónde caerse muertas, ¿quién va a querer seguir teniendo más hijos, no? Entonces, se trata de otra cosa. Lo que se ve venir, como les decía, es que las nuevas violencias probablemente sean efecto de estas fuerzas que ya están rompiendo el derecho en todos los ámbitos, ¿no? O sea, probablemente vayan a ser más delincuenciales, con mucho tráfico también de seres humanos como lo está viendo, tanto de hombres como de mujeres, y obviamente quienes sean más débiles, quienes sean mujeres, sean menores de edad, sean más pobres, sean también las víctimas más propicias a todos estos cambios, ¿no? A toda esta violencia. Eh, y habría que intentar, bueno, razonar y devolver a los rieles esta cuestión de que las ciencias sociales estuvieron estudiando una realidad y contribuyeron también a la flexibilización del Estado, a estas normas, a fines de poder lograr la autonomía de los sujetos, ¿no? Ahora la verdad se esgrime sobre simplemente verdades sagradas de las que algunos se creen mensajeros, ¿no? Entonces, esto, ponerlo muy en duda, desmontar también todo aquel aparato económico que sostiene a estas iglesias que no respetan, pues, los propios límites del Estado, los límites que deberían tener dentro del Estado y no por sobre el Estado, ¿no? Eh, y bueno, lo que había dicho al inicio de esta posibilidad, como digo, que el Estado, en lugar de ser ya quien comprendía la población y se acercaba más en el sentido de adaptarse a ella y entender sus derechos según cada especificidad, ahora sea un Estado más bien de espaldas a la ciudadanía y que la ciudadanía opte, como en tiempos del virreinato, a sus propias prácticas al margen de lo que el Estado autoritario pueda decir, ¿no? Bueno, hasta aquí nomás en cuanto a mi exposición, porque me imagino que ustedes tienen bastantes aportes. Muchísimas gracias, Violeta. Ya tenemos una primera mano levantada, así que iniciamos de frente con la ronda de comentarios. Pilar, adelante. Sí. Muy buenos días con todas y todos. Muchas gracias, Violeta. Yo tengo dos preguntas. La primera es, en algún momento tú has dicho que a pesar del retroceso, la gente ya ha interiorizado la importancia del tema. Pero a mí me preocupan mucho los datos que ha dado en este año NARES, es decir, la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales, con datos del año pasado, pero que fue dada a conocer en julio. En esa encuesta, en cuanto al tema de violencia contra la mujer, hay un cuadro donde señala hombres y mujeres de 18 años o más que toleran la violencia contra las mujeres. Y el promedio nacional es 75,7%. Pero un dato peor de la misma encuesta en Ares es que 56,5% de hombres mayores de 18 años justifica la violación sexual contra las mujeres. Ahora, mi pregunta es, esto creo que también explica el retroceso. Y mi segunda pregunta tiene que ver con las causas. Yo identifico como causas de este retroceso que tú también has descrito, ¿no? Es, por un lado, el avance del fundamentalismo religioso evangélico en alianza con el conservadurismo religioso católico, pero también la reacción de los hombres frente a lo que han considerado un cuestionamiento
serio a sus, entre comillas, derechos masculinos, ¿no? Que el movimiento feminista ha puesto en jaque. Pero me pregunto, ¿no habrá también que destacar errores cometidos por el movimiento feminista que han posibilitado este retroceso? Esa sería mi segunda pregunta. Gracias. Gracias, Pilar, para irle respondiendo mientras calientan motores el resto. Bueno. Lo que he mencionado, digamos, al final como inconvenientes, son reflexiones también que demuestran los límites que ha tenido el feminismo, ¿no? O sea, el feminismo no podía haberse concentrado, por ejemplo, en el tema solamente de la propia, del propio cuidado de la mujer en cuanto a su reproducción, ¿no? Tendría que haber también mirado hacia los varones y hacia lo que ellos hacían, ¿no? No solamente reclamar anticonceptivos para ellas, sino también ver hasta qué momento la capacidad reproductora de los varones es puesta, digamos, en control. O lo mismo con el tema de la violencia, como lo decía, ¿no? No podemos polarizar y decir, los hombres son malos y entonces pegan a todas las mujeres y hay que ir con ellos a la cárcel, ¿no? En cuanto a lo que señalas de cómo los varones pueden haber reaccionado ante la arremetida, puede ser por un lado efecto de la polarización, pero por otro lado también, no sé de qué regiones hayan contestado, yo siento que en muchos casos no ha habido suficiente penetración a nivel local, ¿no? De estos temas de género, sexualidad y reproducción. Lo que siento es que se han quedado mucho en la gran urbe, sobre todo en la capital, y que faltaría hacer, más bien ahora nos tocaría, ¿no? En base a que los referentes occidentales se han caído y siempre estuvimos mirando hacia Occidente como el paradigma, ¿no? De las libertades y los derechos, más bien construir esas libertades y derechos desde el propio análisis de pequeños espacios al interior del país, ¿no? O sea, yo no puedo venir con derechos que traigo de normas internacionales y aplicarlos a una pequeña comunidad andina o amazónica. O sea, me parece que ahora se tendría que generar un más bien desde adentro para adentro, ¿no? O sea, cómo analizamos nuestros propios espacios para poder generar así una mejor comprensión y una mejor apropiación de lo que queremos a nivel de justicia social entre hombres y mujeres. Creo que no podría ser de otra manera y lo que señala Pilar me parece un efecto, este tema de por qué, por ejemplo, los hombres siguen tolerando la violencia contra la mujer. Habría que ver las causas, dónde se produce y de qué manera poder analizar esos espacios, ¿no? No se trata simplemente de sancionar y decir, ay, qué mal se portan, etcétera, sino más bien de abrir ahí y realizar intervenciones realmente quirúrgicas para ver por qué esos espacios no han sido permeados por las cuestiones de género, ¿no? Y por otro lado, dar soluciones que no sean las de crimen y castigo, ¿no? Sino otro tipo de salidas, ya que polarizar, digo, ayuda más a ahondar en el problema que a solucionarlo, ¿no? A ver, la próxima pregunta, Molly. Sí, estamos con Luisa, que ha pedido la palabra. Adelante, Luisa. Muchas gracias, Violeta, por tu exposición, que la he tomado un poco a la mitad. Justamente hay una publicación que es en francés y creo que no está traducida, que es de las nuevas cuestiones feministas, que es la última que ha salido ahora en el 2025 y que se refiere al tema que ustedes están tratando y que es el antifeminismo, miradas sobre un fenómeno global. ¿No? El postulado de esta publicación, que es esta, que no sé si se ve ahí, creo que no se ve. Sí, conozco eh, la revista. ya, bueno, allí lo que sale es que, y son en base a muchos análisis que han hecho feministas de organizaciones de Canadá y de Estados Unidos, y que dicen que como este fenómeno contra el feminismo no es algo nuevo.
Lo que es nuevo es efectivamente que ha tenido como una acción mucho más potente con las redes sociales y una acción mucho más potente que no es solamente con la diatriba, que no es solamente con el insulto, sino también que va hasta la agresión física con mujeres a partir de las cuentas que hay en las redes sociales, que logran identificar las cuáles son o a qué movimientos pertenecen para golpearlas o para caricaturizarlas o para estigmatizarlas aún más o para simplemente silenciar las cuentas, ¿no? Para que no haya más proliferación de lo que ellos llaman el odio a los hombres. Y me parece interesante lo que tú dices de no caer en esa confrontación, porque la verdad que ellos parten de premisas que son falsas y al mismo tiempo contradictorias, como en todos los populismos, como los fascistas lo hacen también, lo han hecho en la época de Alemania, en que utilizan los mismos dolores de la población, de la gente más vulnerable, etcétera, para decir que les van a solucionar el problema, cuando en realidad no van a solucionar el problema, sino que ponen simplemente por delante sus lemas, ¿no? En este caso, que es la vuelta a las posiciones ordinarias o tradicionales en que las mujeres se dedican a la reproducción y a la casa y los hombres a la producción del dinero, a la producción de todo lo que es lo más valorizado en la sociedad y en la economía, y las mujeres se reducen al silencio, a obedecer y a la subordinación. Entonces, ellos, por ejemplo, sacan por delante de que el feminismo ha conseguido una serie de derechos para las mujeres, creando odio contra los hombres y lacerando los derechos de los hombres. Y eso en ningún sitio es verdad. Cuando uno comienza a ver que en muchos lugares, hasta en los países más desarrollados, la desigualdad del acceso al salario es una diferencia de casi 15 puntos entre el salario de un hombre y de una mujer por el mismo trabajo, entonces vemos que no se ha conseguido muchos derechos. Pero también me quiero quedar con algo de que tú has dicho y que creo que es un desafío para todas nosotras que trabajamos en el ámbito de los proyectos de cooperación internacional y que yo pertenezco a una organización feminista que promueve los derechos de las mujeres, pero también sabiendo que hay poco dinero para los proyectos que promueven los derechos de las mujeres y de las poblaciones LGTBIQ+, ¿ah? Em, que nos centramos en el empoderamiento de las mujeres, que no está conseguido todavía. Pero es cierto lo que tú dices, que, por ejemplo, trabajamos el embarazo en adolescente estigmatizando más o poniendo sobre los hombros de las jóvenes y de las adolescentes la responsabilidad, sin responsabilizar a los jóvenes adolescentes también. Y creo que ahí es algo que tenemos que tomarlo como autocrítica para ver cómo trabajar mejor nuestros proyectos, tal vez con otras metodologías, porque las metodologías para trabajar con jóvenes mujeres que para trabajar con hombres jóvenes van a ser las mismas, pero hay que hacer algo porque la responsabilidad concierne a los dos y más todavía a las mujeres, por lo mismo que tú has dicho, una mujer produce un hijo durante un año, un hombre en un año puede crear muchísimos hijos. Gracias. Gracias, Luisa. Y solamente quería decir, a partir de lo que tú has señalado, de cómo hay toda esta reacción de los varones contra las feministas, no la habría si realmente hubiéramos hecho mucho más por la igualdad económica de las mujeres, ¿no? Por tener otras posibilidades económicas para esas familias que sufren tanta explotación, ¿no? En cuanto a al cuidado que deben tener con las personas, y lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? O sea, cuánta gente tuvo que cuidar en sus casas porque no podía afrontar los gastos en salud, ¿no? Como el tema de seguridad social, o sea, ir más allá de solamente pensar en el esquema violencia contra la mujer,
¿cómo se llama? Es golpe y es esto, ¿no? También es pobreza de tiempo, también es pobreza de ingresos y cuando a veces se mueve una de las patas del sistema, se está afectando a otra. Por ejemplo, todo el tema de la seguridad social, ¿dónde está en estos momentos, ¿no? Que no está sirviendo de soporte a todas las familias peruanas, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a haber hombres ahora que se sienten fortalecidos porque mal que bien económicamente están en mejor situación que la mujer? En un momento en que en el contexto que yo relataba al inicio, los poderes fácticos del dinero, por ejemplo, tiene una fuerza tremenda que ha desbancado a todo lo que era el sistema de derechos, porque de alguna manera las mujeres y los derechos de las mujeres, acuérdense, han empezado a progresar. Las convenciones que se han hecho han sido ya a partir de la Declaración de Derechos Humanos en adelante. Y una gran lección que tenemos que aprender ahora, así a cachetadas, es que estuvimos apoyándonos, se supone que en los guardianes de Occidente, ¿no? Que cuidaban este orden internacional de cosas. Ahora resulta que vienen los ingenieros del caos, como decía un autor italiano, que desmontan todo gracias a la fuerza de sus capitales y estamos en la nada. O sea, nuestro sistema de derechos que se cayó por el piso, ¿no? Porque sencillamente no luchamos por el tema pues económico. Nos quedamos dormidos pensando en que los derechos ya nos iban a llegar por añadidura. Y en el momento en que estos países guardianes pasaron a manos que no eran las que tenían la guardianía, aunque sea en el discurso, simplemente nos cambiaron todo el panorama. Y eso no puede volver a ocurrir, ¿no? Estás muteada, Molvi. Perdón. Milagros. Gracias, buen día. Gracias, Violeta. Bueno, arrancar comenzando que los centros de emergencia mujer están en paro a nivel nacional, como muestra también de la crisis institucional que estamos atravesando, ¿no? Su paro es por congelamiento de sueldos y falta de condiciones logísticas y operativas para atender los casos frente al incremento exorbitante de los sueldos en la central, ¿no? Pero lo quería comentar y enlazarlo con lo que comentaba Pilar al inicio y recogiendo el caso también de las denuncias en Condorcanqui de parte de las mujeres Huampis, Aguajún, de estas lamentables cifras de violencia a niñas, Aguajún y Huampis en Amazonas, ¿no? Y esta justificación cultural que de inicio dio el entonces ministro de Educación. Tú comentabas, Violeta, de que es necesario hacer una estrategia que permita construir estas libertades y derechos desde adentro para adentro con una comprensión y apropiación desde los territorios, ¿no? Y no desde afuera. ¿Cuánto de esto todavía, y frente a esto, el otro lado de la organización y defensa de los derechos ya ganados, ¿no? Pero eh, esta brecha todavía de la falta de apropiación y por lo tanto, eh, digamos, de construcción, ¿no? Para lograr una verdadera libertad, igualdad y respeto por la vida, ¿no? Que es lo más esencial, nos sigue faltando, ¿no? En este contexto de desmantelamiento institucional y de persecución ahora a organizaciones que trabajan estos temas de género por la nueva ley APSI, ¿no? Eso por un lado, y en segundo lugar, sí profundizar un poco en este tema tan relevante que mencionaba sobre los cuidados, porque finalmente la falta del reconocimiento y las condiciones socioeconómicas que han tenido las mujeres desde siempre
eh, repercuten también en que se queden muchas veces en estos círculos de violencia, ¿no? La falta de autonomía económica y de estas vidas en condiciones estructurales de desigualdad sí son un factor determinante, ¿no? Y ahora, digamos, se está volviendo a tocar el tema con fuerza del reconocimiento de los cuidados, de la creación de un sistema de cuidados, ¿no? Donde no solo se reconozcan, sino que también, no solo se reconozca el trabajo, sino también se construyan servicios que desfamiliaricen el bienestar, ¿no? Y como bien decías, con un rol del Estado y con eh, el rol del privado también pueda empezar a descargarse estas responsabilidades que muchas veces solamente están en las familias y por lo tanto solo están en las mujeres, ¿no? Y lo hemos visto, no solamente la doble jornada laboral, sino hasta la triple jornada laboral en aquellas organizaciones de mujeres que realizan labores de cuidados en la sociedad, como lo son las ollas comunes, los comedores, ¿no? Entonces, creo que aparezca en la agenda, en la discusión también el tema de cuidados es central para empezar a generar sociedades más justas, más igualitarias y más libres de violencia, ¿no? Eso, muchas gracias. Yo te agradezco muchísimo, Milagros, tu intervención me ha hecho pensar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, me estaba acordando que una de las disposiciones complementarias de esta última ley de igualdad de oportunidades refuerza, ¿no? A la ley APSI y establece, por ejemplo, que aquellas ONGs que demanden al Estado no van a poder hacer capacitación de funcionarios en temas de derechos humanos, igualdad o interculturalidad, ¿ya? Entonces, han metido varias cosas así como para maniatar un modelo de acción. Pero nosotros tenemos que ser como esos ratones a los que encierran en un laberinto y escapar de esos entrampamientos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo como ONG voy a tener que cambiar de estrategia. Ya mi estrategia probablemente no sea la del litigio estratégico, porque probablemente también las cortes internacionales cambien de signo. No sé qué puedo esperar ya del sistema internacional, además que demoro como 15 años en lograr algo. Y bueno, pues si no puedo hacer litigio estratégico, me dedico a investigación de pequeños grupos, como digo, ¿no? A nivel local para poder entender, ¿no? En lugar de polarizar y decir, bueno, ¿qué está pasando con estas niñas en esta localidad? ¿Por qué hay este abuso? ¿Por qué, por ejemplo, si voy a una comunidad andina, yo me acuerdo haber hecho talleres con mujeres en Huancavelica, estoy hablando hace 20 años, y me decían, a nosotros no nos quieren enviarnos a la escuela porque nuestros papás dicen que vamos a ir a servir a otra casa, ¿no? Entonces había toda una idiosincrasia que tenía sus motivos económicos en la familia para no educar a las mujeres, ¿no? O de repente para tener más hijos que iban a poder trabajar para la familia, ¿no? A pesar de la extrema pobreza en la que vivían. Entonces, hay que entender cada problemática y resolverla con la misma gente para que la misma gente interiorice y no aparecer, digamos, como un satélite con recetas que vienen de afuera y que la gente rechaza porque se siente forzada, ¿no? Entonces, yo siempre estoy más por el diálogo que por la confrontación, ¿no? Y dialogaría hasta con el mismo Satanás si fuera posible convencerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo de otra manera, digo, podemos realizar estrategias que nos lleven finalmente al mismo objetivo, ¿no? Que es lo que queremos, esta justicia social entre hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que si las familias entendieran más que mediante un enfoque e incidencia, por ejemplo, en los temas de cuidado, van a aliviarse del peso económico, entenderían de mejor manera el feminismo, ¿no? No estarían pensando en que el feminismo les sirve para hacer a hijas libertinas, o que le van a dar la vuelta a las familias, le van a dar la espalda, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, entenderlo más así, ¿no? No tratando de occidentalizarnos nosotros o, cuando nuestra realidad es muy distinta, ¿no? Y gracias, Violeta. Adelante, Roger.
Buenos días. Me parece interesante. Yo soy Roger Grande de Iquitos y he visto hace 3 años me han involucrado un grupo de mujeres, muy cierto, lideresas en Iquitos, y hablaban sobre mujeres emprendedoras, ¿no? Y el otro cliché que ponían era mujeres empoderadas. Y nos invitaron a un evento, me acuerdo, hace 3 años, y éramos dos de un grupo de mujeres muy hábiles, por cierto, muy fuertes y que tenían mucha incidencia política en Iquitos. Entonces le comentaba con mi amigo, ¿no? Y le decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Estamos en la rueda de un grupo de mujeres bien fuertes y bien empoderadas, en realidad, porque muchas eran políticas, lideresas, ¿no? Algunas eran exalcaldes, ¿no? Y se notaba la energía que había allá. Y el tema nuestro era cómo podemos poner a la mujer, ¿no? Empoderada si el entorno estaba mal. O sea, cómo podemos evitar que una familia esté tranquila, esté en paz, que esté empoderada una mujer y sus hijos, porque en la familia había mucha desavenencia. El papá normalmente los fines de semana se va a tomar, se va a jugar, hace sus cosas, ¿no? Eh, y de ahí viene finalmente la violencia. ¿Cómo hacer que esa familia o esa mujer puede estar empoderada cuando hay un problema en el hogar relacional al tema económico? Porque cuando se acabe la plata, se acaba el amor. Y eso hay una relación muy fuerte en el tema de cuántas mujeres, por ejemplo, cuántas familias se han divorciado justo después de la pandemia, ahora que estamos en crisis en Iquitos, hay cantidad de personas familias que están separadas, justamente porque la situación económica es bastante grave acá y las cifras están allí, ¿no? Y la otra cifra que tenemos es que Loreto es una de las regiones que más presupuesto tiene, pero la pobreza es bastante alta. Entonces, ¿cómo le decimos a la mujer que está empoderada, no más allá del verso, porque el marido, el esposo y la mujer también no tiene empleo, ha perdido chamba, ¿no? Y qué le decimos también a esa familia ese fin de semana que estén tranquilas porque el marido, ¿no? El hombre sale siempre, y aquí es normal en Iquitos, fin de semana se van a pasear, se van a jugar, su pichanguita, vienen tomada a la casa, ahí comienza todo el laberinto. Entonces, para mí es el tema cómo cambiamos el entorno, ¿no? La última cifra que ha sacado el INEI la semana pasada y le dan a Madre de Dios, ¿no? Casi 4 veces más el índice de feminicidio con respecto al nivel nacional, ¿no? Y Callao también es uno de ellos. Entonces, justo coincide con que Madre de Dios es una de las regiones, uno de los territorios que más violencia tiene, pero también tiene más minería ilegal, ¿no? Ahí donde que Claro. el poder económico es mucho más fuerte. Entonces, ¿cómo cambiamos? El tema del esfuerzo es cómo cambiamos el entorno de ahí. Ese niño que nace, por ejemplo, en el Putumayo, que nace en una comunidad indígena, nativa, no está marcado, toda su vida va a estar marcado por la vulnerabilidad y la pobreza y lo demás, ¿no? Que un niño que ha nacido en Iquitos es un niño que ha nacido en Miami, en cualquier parte del mundo, es el mismo niño, pero el tema es dónde naces, es el lugar donde que te prende la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos ese entorno? Ese es el gran esfuerzo que tenemos, cómo cambiamos el entorno para que finalmente podamos empoderar a la mujer o al género, al hombre, ¿no? Al varón, a la mujer, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué le decimos al Estado? ¿De dónde nace eso? ¿Viene de una política pública? ¿Viene de una norma legal? ¿O viene de la familia? ¿O viene de la sociedad? Esa es mi gran preocupación, de dónde nace o de dónde podríamos reflexionar para que finalmente tengamos que cambiar el entorno donde vivimos. Gracias, Roger, por la reflexión, porque eso es un poco lo que he estado sosteniendo a lo largo de la exposición también, ¿no? O sea, por eso contextualicé que cómo el momento actual no es el momento del derecho, sino de lo fáctico, ¿no? Y donde estas fuerzas económicas, legales o ilegales, tienen la primacía. Y por eso es que notas, pues, cómo en un área como Madre de Dios, donde prima la minería legal, obvio, no va a haber, digamos, un oasis para la familia. Definitivamente, si el contexto es violento, hay violencia para los más vulnerables que son las mujeres, los niños. Lo mismo si viviéramos en un contexto de conflicto armado o podemos comparar, por ejemplo, los contextos que son así claves, ¿no? Las áreas donde hay minería, las áreas de frontera, generalmente son zonas
más masculinas, donde se operan códigos más bien fácticos. Las mujeres no tienen mucho que hacer, sino que están como compañeras sexuales generalmente o son traficadas, etcétera. Entonces, cuidar de todo eso es tarea del Estado, pero ahora lo que estamos viendo es que a nivel más allá de solamente lo familiar o lo relativo a la violencia contra la mujer, estamos cayendo en un estado prácticamente delincuencial, ¿no? Y eso porque la corrupción ha entrado en en el propio aparato estatal, ¿no? Y podríamos ver un tema muy actual, el pedido de facultades delegadas que está haciendo, creo que ya lo hizo ayer el Ejecutivo, y ojo con eso porque es un pedido de facultades delegadas que da para combatir la delincuencia, o sea, son normas de seguridad ciudadana, pero también dice de crecimiento económico, ¿no? Y ahí hay temas económicos que habría que ver qué cosa es lo que se está cediendo, ¿no? Qué cosa va a favorecer, o sea, con una mano digo, voy a poner a toda la policía en la calle o no sé cuánto, y con la otra mano en lo económico estoy flexibilizando todo para que de alguna manera se opere la economía ilegal, ¿no? Entonces, vigilar ese tipo no solamente de normas, ¿no? Sino de acciones que se canalizan desde el propio Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que controlar para que nuestros contextos pudieran ser regularizados. Ahora, preguntémonos frente a las elecciones. ¿Quiénes se han identificado como un frente democrático que aspira siquiera a recuperar algo de los derechos para los ciudadanos? Yo no veo, digamos, un frente democrático identificado así para el elector, ¿no? O sea, voy como electora y veo la hoja con 48 candidatos y no sé quién es quién, ¿no? No hay un pronunciamiento al respecto. Yo creo que también los que se dicen demócratas frente a los que han estado atentando contra el Estado de Derecho, están jugando a lo mismo, a la política del pitufeo, porque ahora, dado el sistema electoral, no importa pues si tienes un 8% o un 10%, porque con eso ya tienes el pase para el gran bingo, que es la segunda vuelta, ¿no? Y entonces ahí con el balotaje, así haya sacado un 10% en la primera etapa, te aseguras del poder en la segunda vuelta. Y entonces es un sistema electoral pésimo porque no aporta en cuanto a la legitimidad que se pueda tener de un gobierno electo de esa manera. Y lo peor es que fragmenta totalmente el Congreso porque el Congreso se elige pues en la primera vuelta, ¿no? Entonces, repito, ¿no? No hay un frente y si quieren apostarle a a la política de los candidatos pitufos, bueno, al menos hacer una agenda, pues, ¿no? Que vayan sus 20 candidatos, pero con la misma agenda de derechos. Y no tenemos una construcción así tampoco desde el lado que debiera defender, digamos, a la ciudadanía, ¿no? Entonces, la verdad es que es un panorama bastante inédito y también una fuerte llamada de atención así a los políticos que se consideren democráticos, ¿no? Gracias. No tengo más manitos levantadas o avisos. Hemos llegado Aprovecho. lejos, Molvina, desde el tema de la no violencia hasta las elecciones. Pero es que Pero todo es se que todo relaciona, está pues. relacionado. Mm. No es, no es un tema separado, ¿no? De la situación que vive el país. Luisa, creo que quieres decir algo. Sí, solamente hacer un comentario, escuchando lo que ocurre en la Amazonía, ¿no? Que prácticamente siempre fue una tierra de nadie y ahora que casi todo el Perú es tierra de nadie, debe ser incluso peor con la minería ilegal y todas las economías, delincuenciales, ¿no? Solamente decir que pienso que en estos momentos de tanta fragmentación, de tanta atomización de la sociedad,
trabajar juntos con algunas ONGs, porque también las ONGs están cruzadas por todas las contradicciones que tiene el país, pero trabajar juntos con las organizaciones en las que tenemos confianza, que la confianza también es otro valor que está en tela de juicio porque no sabemos en quién confiar, pero creo que hay que también poder confiar en nuestro sentido común y ver con qué organizaciones podemos trabajar honestamente y darnos la mano en la reflexión, darnos la mano en las probables salidas que se puedan encontrar, porque si hay un rol que debe asumir el Estado es en la educación para la integración y el cuestionamiento de estas sexualidades que no son sanas, y con el ESI se podía hacer, pero ahora que está desmantelado el ESI, queda como, no sé, uno se queda como así en el aire, ¿no? Pero pienso que hay algún trabajo interesante de las organizaciones no gubernamentales en este sentido y hay que poder trabajar con ellas, aunque su ámbito de influencia sea pequeño, ¿no? Es el único comentario un poco esperanzador en medio de todo este panorama un poco gris u oscuro, ¿no? Solo quería añadir una cosita, ¿no? Ante el tema de la clausura de la ESI, si quieren, hacer énfasis, por ejemplo, en la salud mental. Creo que va a ser muy necesario y siempre lo ha sido y ha sido un tema muy invisible. Yo no creo que haya gente que esté en desacuerdo de apoyar la salud mental, ¿no? Entonces, por ese lado ir, como digo, ¿no? Se nos cierra un camino, pero tenemos que ver por dónde abrir nosotros. No podemos clausurar, ¿no? Y decir, no, se rehúsan o solamente llegando a la política, un gobierno liberal voy a resolver las cosas. No, creo que hay que ser mucho más eh, de encontrar soluciones pequeñas poco a poco para los grandes problemas, ¿no? Ir sumando.